también conoce, pero no es su estrategia más importante. Y el tema de medicina ocupacional tampoco. Y por el otro lado están los controles de enfermedades ocupacionales. Queda implícito que los controles de enfermedades ocupacionales son el tema prioritario de medicina ocupacional. Ah, pero también lo conoce higiene, también lo conoce seguridad, también lo conoce ergonomía. Sí, pero quien lo operativiza es medicina ocupacional. Miren las competencias cómo están distribuidas. ¿Y qué hace ergonomía? Ergonomía entra acá en un tema distinto en los controles, que es la adecuación. Esta es una palabra que se está utilizando bastante ahora, adecuación. Adecuar las condiciones de trabajo en todos los aspectos al trabajador. Se adecua el ruido, se adecua la temperatura, buscando comodidad, se adecua la iluminación, se adecua cada uno de los factores que han sido identificados para que el trabajador no sufra ni accidentes ni enfermedades ocupacionales. Por eso se adecua eso. Cada una de las cosas que he mencionado posiblemente sea conocida por los cuatro, pero miren, las competencias de cada área están bien delimitadas. Yo les decía hace un momento, no siempre tener el conocimiento me da las competencias. Yo llegué hace unos años a auditar, hace un par de años a auditar una empresa de transportes que estaba solicitando su certificación, era una auditoría de certificación. Estaba solicitando su certificación en gestión integrada. ISO 9001 calidad y OSAS 18001, seguridad, seguro, trabajo, y medio ambiente, ISO 14001. Gestión integrada de tres cosas, porque puedes gestionar certificación de más cosas, las tres. Y cuando fuimos a evaluar precisamente la etapa de planificación, cuando se hace auditoría de certificación, la auditoría de certificación tiene dos momentos. Tiene un momento que se llama auditoría documentaria, la auditoría de etapa A o etapa 1, y luego viene la auditoría de etapa 2, que es una auditoría de campo. Y en la etapa 1 ellos me mandan un file bastante grueso, en el que me colocan que según la ley habían implementado, porque estamos hablando, eso fue en 2012, cuando ya ha salido la ley de seguridad y salud en el trabajo, y ellos me colocan el requisito legal como amparo y me dicen: nosotros tenemos una área que se encarga específicamente de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que está integrada con medio ambiente y se llama Seguridad, Salud y Medio Ambiente, el SSMA, ¿no es cierto? El área de seguridad y medio ambiente. Y me dicen: en esta área yo tengo 4 cosas. Tengo un ingeniero de higiene, así, separado. Estamos hablando de una empresa de transportes que tiene como 300 buses y algo de 800 trabajadores. Una empresa grande. Higiene, me dice: tengo un ingeniero de higiene, tengo un ingeniero de seguridad, tengo un ergónomo que se ha formado en el extranjero y tengo 2 médicos ocupacionales más enfermeros, un staff completo, adecuado a la ley. Perfecto, ¿no? Pero cuando yo voy a la identificación de peligros, en el mismo libro que me mandan, cuando hago la auditoría etapa 1, o sea, la auditoría documentaria, yo no encuentro la medida del riesgo. Encuentro la identificación. Por ejemplo, tenían un proceso que era el proceso de mantenimiento mecánico, unos procesos no misionales, pero sí un proceso de apoyo importante. Como era una empresa grande, ya no necesitaba, les salía muy costoso mandar a sus buses a que lo arreglen en otro sitio, entonces lo arreglaban ellos. Y dentro de esos procesos de apoyo, ¿sí? Normalmente una empresa tiene 3 tipos de procesos, cualquier organización. Tiene procesos misionales, que son los procesos core de su negocio. Tiene procesos de apoyo y tiene procesos gerenciales. Y dentro de cada uno de ellos, misionales, apoyo y gerenciales, puede tener otros. Entonces, esta empresa tenía dentro de sus procesos de apoyo el proceso de mantenimiento mecánico. Y el proceso de mantenimiento mecánico tenía que haber implementado todo lo que era OSAS, porque ellos querían certificar con OSAS. Y yo me voy a la identificación de peligros y encuentro una lista de un Excel de por lo menos unas 3.000 casillas, sin exagerar, de todos los peligros que habían identificado, gigantesco. Y en esa área de mantenimiento mecánico, cuando yo evalúo, encuentro sustancias químicas. Encuentro, por ejemplo, benceno, que utilizaban, encuentro hidrocarburos, encuentro una serie de sustancias químicas que ellos utilizaban. Y todas identificadas, y todas con controles, todas. Pero había un detalle: no estaban cuantificadas. No estaba cuantificado. O sea, no se decía, por ejemplo, cuántas partes por millón había de tal o cual gas, ¿no? O de tal o cual sustancia. Simplemente estaban identificadas. Entonces, en el documento yo tenía 2 cosas.
Uno, que ellos tenían una área con profesionales de cada una de estas competencias. Dos, que habían identificado perfectamente, pero no encontré las medidas. Entonces dije, de repente las medidas no me las han mandado, ¿no? Las veremos en la auditoría de campo. Cuando fuimos a la auditoría de campo, que es la auditoría etapa 2, yo le pregunto, ¿no? Venga el encargado de seguridad, salud, medio ambiente, y el que era encargado era un ingeniero que tenía la doble especialidad, era ingeniero de higiene, ingeniero de seguridad. Y le digo, ingeniero, yo he visto que ustedes han identificado de una manera muy extensa cada uno de los peligros que tienen, las sustancias que utilizan, los factores físicos que han identificado, los económicos, una lista de 3.000 cosas, me parece muy bueno, los felicito, pero no he visto las medidas. Y me dice, bueno, lo que pasa es que yo he solicitado a la empresa para realizar estas medidas, pero la empresa no ha querido comprar algunos equipos que yo necesito para hacer estas medidas. Ah, perfecto. Ok, perfecto. Usted lo ha solicitado, muéstrame los correos. Bueno, eso ya era parte de la auditoría. Pero el ejemplo para la conversación es esta, mira. Tenemos un ingeniero de higiene que no me está haciendo higiene. Puede ser de forma voluntaria o de forma involuntaria, pero, o sea, no estoy desarrollando las competencias más importantes de la higiene, que es la cuantificación del peligro. O sea, ¿de qué me sirve tener una persona con el entrenamiento, con el alto entrenamiento o la formación en una determinada área, si es que verdaderamente no me está cumpliendo la función que debería cumplir, en este caso relacionada con el tema de cuantificar el peligro, que no lo está haciendo? Ahí está, ¿no? O sea, eso pasa, ¿de acuerdo? Entonces, cada área puede desarrollar múltiples cosas, pero cada área tiene también una que es principalmente importante, y esas áreas principalmente importantes nos alejan de repente de la idea multidisciplinaria de la salud ocupacional, que dice, uno puede hacer de todo. Más que uno pueda hacer de todo, es mejor que cada profesional haga lo que es más importante en su área, o si no, gestione adecuadamente las otras, ¿no? He ido a otras organizaciones donde encuentro a una sola persona que hace todo esto. Yo fui a una organización donde encontré a un psicólogo que era el encargado de seguridad y salud ocupacional. Y dije, muy bien, ¿no? Una sola persona. Incluso cuando llegó el gerente me dijo, estoy algo preocupado, señor, porque yo tengo miedo, tengo una sola persona en seguridad y salud ocupacional, no tengo más. He visto que otras empresas tienen varios profesionales, yo tengo una sola persona, porque mi empresa es pequeña, es una panadería. Mi empresa es pequeña y a uno de mis trabajadores lo he entrenado en temas de seguridad y salud ocupacional y yo quiero saber si es que puedo aprobar o no. Yo, claro que sí. Porque la gestión de la seguridad y la salud ocupacional es independiente de las profesiones. Es independiente. Sí es dependiente de competencias. Esa es otra cosa. Vamos a evaluar. Entonces me fui a hablar con el hombre, con el psicólogo, y le dije, ¿cómo usted ha gestionado la cuantificación del peligro, polvo, en la panadería, polvo orgánico? Me dijo, doctor, lo que yo he hecho es lo siguiente. Yo he contratado a una empresa pequeña, una empresa que actúa acá como contrata, para que me cuantifique el polvo una vez por año. Interesante, ¿no? ¿Y qué más han hecho? Ellos han venido con un ingeniero de higiene y otras personas más, me han dejado acá unos valores, ¿sí? Y me han indicado unos controles de lo que puedo hacer. Y adicionalmente, en la clínica con la que he contratado los exámenes ocupacionales de los trabajadores, que eran 8 en la panadería, les he pedido que me hagan los controles para enfermedades ocupacionales. Yo me quedé sorprendido, completamente sorprendido, porque me di cuenta de que se comprobaba lo que a mí me habían enseñado durante mucho tiempo y yo también había tenido dificultad para entenderlo. Gestionar la seguridad y la salud ocupacional es independiente de las profesiones. Se midió el riesgo, se estaba cumpliendo las competencias de higiene. Se establecieron las recomendaciones de los controles, se estaban cumpliendo las sugerencias de seguridad y de medicina ocupacional. Y adicionalmente se había trabajado en adecuar algunas cosas del ambiente, la ventilación y otras, para que los trabajadores, incluso las palas con las que jalaban el pan, tuvieran una forma distinta para que no hicieran un trabajo excesivo a las personas que hacían eso.
me di cuenta que en una empresa pequeña, ¿sí?, una persona que no era médico ocupacional, que no tenía estudios de ergonomía, no era ingeniero ni de higiene ni de seguridad, pero que sí tenía estudios de salud ocupacional general, me había desarrollado un programa simple pero completo. Hablamos de competencias, ¿cierto? Entonces, las competencias son independientes de las profesiones. Yo me he ido a muchas empresas mineras donde tienen de todo, equipos completos. Tú sabes que ahí tienen equipos hasta 2, 3 porque cambian, ¿no? Los equipos están trabajando unos y otros están descansando, cambian, y son muy deficientes en el control de enfermedades ocupacionales. En seguridad son mejores, pero en control de enfermedades ocupacionales muchas deficiencias, muchas deficiencias. O sea, no me están cumpliendo con esto. Incluso en algunos casos acá, todas las minas lloran por los controles de agua ambiental, por ejemplo. No los quieren presentar. Son como las tareas de primer grado, de segundo grado de primaria, donde tú dices, no hice la tarea, ¿no? Ese día no te quieres ir a la escuela, no quieres presentar, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacen medidas adecuadas acá, pero tienen equipos completos. Moraleja, no por tenerlo todo en profesiones desarrollo todas las competencias. Es diferente. Entonces, ahora regreso a la presentación primera. Estamos hablando de higiene ocupacional. La higiene, entonces, ahora ya puedo comentar este concepto de forma mucho más amplia. Miren, la higiene es una ciencia, es un conjunto de conocimientos, es un arte, les decía, apelando al término de criterio. Los seres humanos tenemos algo que nos diferencia de los demás, el criterio para tomar decisiones y hacer algo, que tiene por objeto, dice, el reconocimiento, eso es identificación, pero eso ya vimos que lo hace cualquiera de las áreas. O sea, no necesitas ser higienista para que lo hagas. Evaluación, por acá está un poco más. De repente en evaluación podríamos considerar la medida cuantitativa del riesgo como lo más importante, y el control. Los controles también lo sugieren, normalmente trabajan en equipos multidisciplinarios, pero acá los controles de seguridad definitivamente es el área de ingeniería y de seguridad. O sea, eso es accidentabilidad, lo maneja seguridad, y medicina ocupacional maneja enfermedades ocupacionales. Es como decir, en este de acá es el as de sus actividades. Perfecto. Reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales y tensiones, porque en algunos casos hablamos de formas de energía que se transmiten a la persona de manera desproporcionada y pueden generar daños. En el momento actual, los factores que comúnmente llamamos físicos, por ejemplo el ruido, la temperatura, los definimos como eso, como cantidades de energía que llegan a nuestro organismo, los seres humanos, de forma desproporcionada, sobrepasando nuestros límites de resistencia, ¿sí? Nos ocasionan daño. Entonces a eso le llamamos tensiones, que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar, o incomodidades. Aparece una palabra muy interesante en este concepto, que también está vinculado a estos cuatro, pero principalmente a la ergonomía, el término de confort, comodidad. No todo lo que es cómodo nos cuida la salud o nos evita accidentes, no, ¿sí? De hecho que no. Por ejemplo, tú puedes trabajar en un andamio a 3 metros, ¿no? Y te ponen una baranda entre las medidas de seguridad que colocan, una baranda para que no te caigas. Pero una cosa es que te pongan la baranda de fierro corrugado y otra cosa es que te la pongan de aluminio. Es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la baranda de fierro corrugado de repente no te caes, pero por ahí te escorias la mano, si es que no estás usando guantes. En cambio, en una de aluminio posiblemente tengas mayor comodidad, mayor confort, ¿sí? Con las dos no te caes, o sea, estás cuidando la seguridad, pero el confort solo se está logrando con una. Entonces, el confort o la comodidad del trabajador va un paso más adelante. Y si a este paso más adelante, como vimos en una conversación de ergonomía, no me acuerdo si fue con ustedes, se asocia a lo que es la eficiencia empresarial, le vamos un paso más adelante todavía, ¿no? Entonces, incomodidades e ineficiencia entre trabajadores o entre ciudadanos de la comunidad. Miren, ciudadanos de la comunidad. O sea, el término se hace extensivo hacia personas que no necesariamente trabajan acá. Excelente, ¿no? O sea, las personas que trabajan acá tengo una máquina que me genera ruido, al trabajador de acá le pongo doble protector, le pongo un tapón moldeable, le pongo la concha, le pongo encima el casco, todo lo demás, ¿no? Y apantallo el ruido acá, hago una semicircunferencia, ¿no? De tal manera que el ruido no sale acá. Y el que está al otro lado frega, ¿no? El que trabaja en el lado contiguo, está arruinado, porque él no tiene protectores, él no tiene nada más. Y entonces la perspectiva
es también orientar no solamente a los trabajadores, sino también a los ciudadanos o a las personas que trabajan en áreas continuas, ¿no? Entonces, esta es una definición, pero recordemos esto me parece importante, ¿sí? Son los aspectos más importantes de cada área. Como mínimo, algunos dicen lo mínimo que debería hacer higiene es cuantificar el peligro. Si no cuantifica el peligro, no está haciendo higiene. Lo mínimo que debería hacer medicina ocupacional es generar los controles para enfermedades ocupacionales. Yo recuerdo una empresa, y no me acuerdo, creo que fue la misma que no recuerdo bien, el año pasado, que fue el 2012, yo he auditado para certificación algo de 8 empresas. Y una de ellas, yo recuerdo bastante, con respecto al tema esto del hiperclorito, la lejía. Fui a la empresa, tenía médico ocupacional, pero no había controles para enfermedad ocupacional de exposición al hipoclorito, a la lejía. Lo que sí había, lo clásico que ponen, ¿no? Uso de hipoclorito, irritación de la piel, eso es accidente, ¿no? Quemadura de primer grado, ¿no? Eso es accidente. O sea, esos son controles de accidentabilidad. ¿Pero qué enfermedades genera el hipoclorito? Y eso yo le pregunté al médico. El médico me dijo, lo voy a repasar, doctor. Fue lo que me dijo. ¿Qué significaba? Significaba que tenían médico, pero que no estaban desarrollando competencias de medicina ocupacional. Eso significa. Es lo que les dije hace un momento, ¿no? O sea, tengo ingeniero de higiene, pero no me hace competencias de higiene. O sea, tú eres ingeniero de higiene, pero no estás realizando las competencias que yo necesito. Tráiganme una persona que lo haga, ¿no? Igual fue en el caso del médico. Acá ustedes tienen médico, discúlpame doctor, pero tú no me estás funcionando como médico ocupacional, no me estás generando los controles. No, pero yo he identificado los peligros, doctor. Estás equivocado, ¿no? Estudio otra cosa. No, yo también he ayudado en la cuantificación, eso no me interesa. O sea, me interesa que estés haciendo lo que principalmente o mínimamente deberías hacer. ¿Sí? Competencias. Entonces, eso de acá, ténganlo en cuenta cuando hagan su gestión. Vamos a suponer que ustedes, algunos dicen que yo estoy fregado. ¿Por qué? Porque no soy ni ingeniero de higiene, ni soy ingeniero de seguridad, ni soy ergónomo, ni soy médico ocupacional. ¿Y cómo voy a gestionar seguridad y salud en el trabajo? No necesitas hacerlo para gestionarlo. Necesitas saber qué cosas se hacen en higiene, qué cosas se hacen en seguridad, y puedes comprar un servicio. Eso es gestionar. O sea, gestionar, por si acaso, el que es gestor no significa que hace las 4 cosas. Que esa es una falencia actual, ¿no? O sea, tú te vas a una empresa y encuentras, por ejemplo, el encargado de higiene y seguridad y quiere hacerse las 4 cosas. Te quiere revisar los exámenes médicos, te quiere manejar las máquinas que hacen las medidas, ¿no? Te quiere calcular los valores que soportan la tensión de las líneas de vida, te quiere comprar los equipos de protección. No, eso es un complejo de comprador, de almacenero, ¿no? No es así, ¿no? Gestionar es algo distinto, es algo diferente, que no está relacionado con las profesiones, está relacionado más con competencias de gestión, que es diferente. Entonces, miren, los objetivos de la higiene, en base a las 3 palabras que mencionamos hace un momento: detección, identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿sí? Y control, determinación de medidas de control, tanto de accidentabilidad como del otro lado, son los objetivos primarios, pero el más importante seguramente se queda acá, ¿no? En lo que es evaluación. Creo que eso está más o menos claro. Ahora, peligro. Acá viene. Todo gira en torno al peligro. Si se va a medir el peligro, hace rato que estamos hablando de peligros, pues deberíamos circunscribir bien esa palabra, que también genera problemas. Por ejemplo, es posible que ustedes hayan escuchado en otro momento otras expresiones. De repente han escuchado factor de riesgo, ¿no? De repente han escuchado tensiones. Hace un momento acabo de utilizar esa expresión en una diapositiva previa: tensiones. El término peligro es un término que en ingeniería se viene utilizando ya un buen tiempo atrás. Y incluso se ha modificado un poco su perspectiva, porque antes se decía el peligro es cualquier situación o cualquier elemento de la naturaleza que puede generar perjuicio, daño a las personas, a los equipos o a los procesos, ¿no? Este concepto ha evolucionado un poco, y en OSAS 18001, en su última versión, en OSAS 18001-2007,
se ha tratado de orientarlo específicamente a las personas, ¿no? A las personas. Por ejemplo, este detalle, mira, esta definición, peligro, incluso nuestro reglamento ha tomado la definición desactualizada. El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 05/2012, tiene un glosario de términos al final. Y en ese glosario de términos al final, cuando define peligro, lo define como era antes. Dice, cualquier situación o elemento de la naturaleza que puede causar un daño a la persona, al proceso o al equipo. Esa ya es una definición obsoleta, porque en este momento, en términos de seguridad y salud ocupacional, se está propendiendo a la persona, exclusivamente a la persona. Y ustedes dirán, pero ¿qué tan grave es que se agregue además de la persona a los equipos de los procesos? Es muy grave. Incluso eso ha traído como consecuencia que el Decreto Supremo 055 de Minas, que en este momento se está tratando de modificar, ¿no? Permita que los gerentes de las áreas de seguridad y salud ocupacional no sean personas que tengan formación de higiene ni de seguridad. O sea, si ustedes leen el reglamento de higiene y seguridad minera de nuestro país, del Perú, el decreto 055 del 2010, y yo les podría preguntar sin que lo hayan leído y decirles luego de lo que acabamos de conversar, señores, ¿quién debería ser el que administre o gerencie lo que es seguridad y salud ocupacional en una empresa minera? Las empresas mineras tienen alto riesgo y tienen múltiples riesgos. Entonces, posiblemente acá necesariamente tenga que ser una persona que conozca de estos temas, ¿verdad? Y como pasa en otros países del mundo, posiblemente debería ser un ingeniero que tenga no solamente las competencias, sino también la formación y la especialización, si es que fuera posible, de seguridad o de higiene, ¿no? Pero sucede que nuestro reglamento no dice eso. Ni siquiera se han acordado los ingenieros de higiene y seguridad. Si ustedes van al reglamento minero, ahí solamente dice otras profesiones. Y cuando yo he preguntado eso y analizado, yo les decía hace un momento que mi tesis de maestría ha versado precisamente en eso, competencias en seguridad y salud ocupacional. Y yo, oye, acá hay algo incoherente. O sea, tú te estás buscando una persona basándote en profesiones y no en competencias. Y por eso tenemos las falencias que tenemos. Y ellos me han contestado, no, lo que pasa es que yo tengo que tener un perfil de profesiones. ¿Por qué? Porque cuando definimos peligro no solamente se refiere a las personas, se refiere a los equipos. Entonces yo tengo que saber a alguien que conozca de equipos, y se refiere a los procesos, y tengo que conocer a alguien que conozca de procesos. Y eso ya no es así. OSAS, en su última versión 2007, dice, vamos a orientar el concepto y todo lo que tenemos de peligro y lo demás, específicamente a las personas, Otra razón es también la cuestión administrativa. Si tú tienes, y eso yo lo he visto, incluso lo he vivido en algún momento hace unos años atrás, y lo he entendido a partir de una vivencia, si a ti te dan, por ejemplo, 100 soles para que administres esta cuestión de los peligros, dicen, toma 100 soles, ¿no? Y te dicen, administrame los peligros, y tú vas al concepto y dice, peligros, cualquier daño que ocasione daño a las personas, daño a los equipos y daños a los procesos. Equipos es una cosa, personas es otra cosa, procesos es otra cosa. Entonces yo voy a repartir 33.3 soles a cada una de las tres cosas. Y a personas solamente le voy a dar uno. O sea, una parte, un tercio. Y teniendo en cuenta que las personas, por una cuestión también cultural, aquí en nuestro país, en algunas organizaciones se ha tratado de cambiar eso, pero son pocas. En la mayor parte de organizaciones, los incidentes se ocultan. Si una persona se corta una mano, no quiere decirlo, porque tiene miedo que lo despidan, ¿no? Es así. O tiene miedo que o se generen represalias o algún tipo de problemas contra ellos. No lo dicen, ocultan incidentes. Entonces, si yo oculto incidentes en esa cultura de falta de sinceramiento, porque es una cultura de falta de sinceramiento, yo tengo estadísticas equivocadas. Y normalmente tiendo a ver que los daños más son o en los procesos o en los equipos donde no hay posibilidad o la posibilidad de disminuir las estadísticas del menor, y veo que las personas generalmente van ok, posiblemente en términos de recursos humanos lo que va ok no genera aumento de presupuestos. Entonces los presupuestos se canalizan al otro lado, y ahí es donde uno dice, oye, sí, no se debería mezclar las tres cosas, debería mantenerse por separado. ¿Sí? Entonces, esa es una tendencia actual. Nuestro reglamento, lamentablemente, lo ha mantenido. Y volvemos. Entonces, el tema es peligro. En salud ocupacional, en las áreas de salud,
en las áreas de medicina ocupacional, en las áreas de enfermería, nosotros utilizábamos desde hace muchos años atrás, incluso lo seguimos haciendo, como la expresión factor de riesgo, para todo aquello que puede desencadenar en algún momento un riesgo y a futuro un daño. El daño para nosotros es la enfermedad. Entonces, por ejemplo, tú fumas, ¿no?, el cigarro, el tabaco y todo lo demás que tiene, porque no solamente el tabaco, sino todas las sustancias que contienen la nicotina y las 800 sustancias más asociadas, te van a generar un aumento de tu riesgo de que en el futuro desarrolles una enfermedad que posiblemente sea mortal, que es el cáncer de pulmón. Entonces ahí tienen las tres cosas, ¿no? Mira, tienes una entidad que está en la naturaleza, que es el tabaco, el cigarrito, el tabaco, la nicotina. En segundo lugar, tienes un riesgo que se incrementa, y en tercer lugar, tienes un daño, el daño de enfermedad. Nosotros a esto le llamamos factor de riesgo. En el caso del trabajo, por ejemplo, tienes el ruido. El ruido aumenta el riesgo de que te vuelvas sordo, y la enfermedad posiblemente sea una hipoacusia o una sordera por ruido, ¿no? O tienes, por ejemplo, el polvo. El polvo producto de las perforaciones o del trabajo, esculpiendo la piedra, por ejemplo, que libera sílice, ¿sí?, aumenta el riesgo de que tengas una enfermedad pulmonar y posiblemente la enfermedad de manera general puede llamar neumoconiosis. Entonces ahí tienes, ¿no? Todo aquello que predispone a un daño traducido en términos de enfermedad se llama factor de riesgo para nosotros. Hasta ahora se llama así. Y esta misma expresión nosotros la aplicábamos a salud y a seguridad. O sea, lo mismo lo aplicábamos, o sea, le hacíamos factor de riesgo. Y por ahí como que no podíamos entendernos o encontrábamos algunas discrepancias con nuestros amigos los ingenieros, porque ellos le llamaban peligro. Pero en algún momento nos dimos cuenta y dijimos, peligro y factor de riesgo son lo mismo. Para cualquier otra enfermedad nosotros incluso seguimos utilizando esta palabra, esta expresión, factor de riesgo, la seguimos haciendo. En algún momento nos dimos cuenta que era lo mismo, pero cada quien utilizaba su término, su expresión en su área. Sin embargo, en este momento también, debido a OSAS 18001 utiliza la palabra peligro. Lo que ha hecho que en términos de estandarización, en términos de uniformidad, de utilización de conceptos, nosotros los que hacemos seguridad y salud ocupacional, estamos dejando para los temas de salud ocupacional el término factor de riesgo y utilizando el de peligro. ¿No? Entonces, el término peligro ya se ha hecho un vox populi general que lo utilizamos ambos grupos de profesionales para designar a cualquier circunstancia externa que puede ocasionar un daño a una persona. Ahora, el problema viene acá. Mira, acá voy a dejar unos espacios, peligros, ¿sí? Estos peligros me ocasionan daños. Esta palabra también es importante. Daño. Estos daños de manera general pueden ser dos tipos. Los casos extremos son estos, ¿sí? Pueden ser accidentes. OSAS 18001 propugna la utilización de otro término, incidente. El término incidente. Entonces, acá podemos poner incidentes. A la totalidad, incidentes. Y por otro lado tengo las enfermedades ocupacionales, o sea, los daños son de dos tipos: incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Sin embargo, hablar de enfermedades ocupacionales es muy complicado. Ese es un vicio que tenemos en nuestra ley actual. Para diagnosticar una enfermedad ocupacional se requiere de una serie de pasos que no son simples. Es muy complicado. Llegar a decir que una enfermedad es debida al trabajo es muy complicado. Muy complicado. Porque perfectamente una enfermedad que es traducida como ocupacional pudo haber sido también generada en el ambiente, fuera del trabajo. O pudo haber sido generada en un trabajo distinto al que actualmente tenemos, en el pasado. Porque normalmente las enfermedades laborales tardan mucho tiempo en manifestarse. Entonces posiblemente los daños a los que yo me exponga a los 20 años quizá me den molestias recién a los 40, ¿no? O muchas veces solamente trabajo poco tiempo en una actividad y tener una enfermedad, pues decir que tengo una enfermedad sería muy apresurado. Entonces hay un término previo. El término previo que se está generalizando bastante es trastorno de la salud.
Y el ejemplo más característico de esto son los trastornos musculoesqueléticos. En este momento, el año pasado, el 2013, la OIT generó un informe acerca de la valoración de la frecuencia de enfermedades y trastornos ocupacionales a nivel mundial. Y puso como primer lugar, ¿sí?, a los trastornos musculoesqueléticos, no a las enfermedades, a los trastornos. Entonces, usted ha trabajado en una oficina manipulando solo la computadora. Todo el mundo, oye, qué bacán tu trabajo, ¿no? Sentado todo el día, no haces nada, compadre. No, estás todo el día en la computadora. 3 meses después te duele el cuello, te duele la espalda, te duelen los brazos, te duelen los codos, te duele la cintura, lo que estás todo el día sentado ahí, ¿no es cierto? Pero eso no significa que tengas una enfermedad musculoesquelética. Lo que tienes es un trastorno. Para que sea enfermedad, tiene que tener ya una duración más grande, dar síntomas distintos, tener la característica de ser ya prácticamente no reversible, porque de repente cambias ese trabajo luego de 3 meses y los molestias se quitan. Entonces, el término trastorno ha cobrado un lugar importante junto a las enfermedades y son daños que están en este lado, ¿no? Daños de este lado. En segundo lugar, la OIT puso el año pasado a los trastornos de tipo mental laboral, como el estrés, el hostigamiento, el acoso moral, ¿sí?, etcétera, como importantes. Y luego de eso ya una relación de enfermedades, de recién, ¿no? Enfermedades. Igual, las primeras, las enfermedades musculoesqueléticas, con su clasificación. En segundo lugar, ya otras enfermedades que antes eran más frecuentes, por ejemplo, la hipoacusia por ruido, la neumoconiosis, después, más abajo. Pero en primer lugar, a las enfermedades de tipo musculoesquelético. O sea, en tercer lugar, todos los trastornos. Entonces, los peligros son todo aquello que puede generar daño a las personas, y los daños pueden ser entendidos en 2 aspectos diferentes, ¿no? Y eso es importante para determinar los controles. Porque cuando determinamos controles, tenemos que saber si es que este peligro me va a generar accidentes o me va a generar enfermedades ocupacionales. Y de acuerdo a eso yo determino mis controles. En este momento, una falencia técnica que tenemos, por ejemplo, ustedes van a una matriz de hiper y generalmente lo que van a encontrar son los controles de accidentabilidad. Pero son muy pobres en controles de enfermedades ocupacionales. Muy pobres, muy pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está desarrollando mucho esta competencia de acá. Se está desarrollando lo de acá. O sea, tú encuentras controles, ¿no? El piso resbaladizo. Voy a hacer que el piso no lo sea, pues, ¿no? O voy a colocarle zapato antideslizante, o voy a evitar que haya líquidos, o voy a evitar pasar cera. Es decir, voy a evitar accidentes, pero nadie está evitando de repente las enfermedades ocupacionales. ¿Ya? Ok, entonces los peligros. Ahora, clásicamente los peligros se dividen como está en la presentación, ¿no? Peligros químicos o factores de riesgo, como le llamábamos antes, ¿sí? Le seguimos llamando en algunos casos. Peligros físicos, peligros biológicos, peligros ergonómicos. La Organización Internacional del Trabajo incluso ha considerado algunos más. Cuando ustedes van y busquen en internet, van a encontrar algo que se llama Enciclopedia de la Organización Internacional del Trabajo. Lo pueden descargar gratuitamente de internet. Son como 20 volúmenes, es una enciclopedia muy voluminosa, y cada uno desarrolla temas por separado. Ergonomía, hay un volumen para higiene, hay varios volúmenes para enfermedades, incluso por separado: enfermedades de la piel, enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades de la sangre. Es una enciclopedia muy extensa donde hace valoración de riesgo psicosocial. Es un libro muy interesante y se actualiza con mucha frecuencia, con bastante frecuencia. Ustedes van a encontrar que la OIT utiliza la expresión factor de riesgo y además clasifica estos factores de riesgo en algunos más. Por ejemplo, considera ahí los que son de tipo psicosocial, que acá no están considerados, los de psicosocial, ¿sí? Considera adicionalmente los de tipo locativo, ¿sí? Y los de tipo mecánico, o sea, 3 grupos más que acá no están. En acá solamente hay químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, pero según la OIT faltarían 3 más. Los psicosociales, que luego van a ver que hay una definición luego, pero en esta clasificación no. ¿Y por qué no lo consideran?
Si bien estamos diciendo, por ejemplo, que la salud ocupacional es multidisciplinaria y que se necesita conocimiento para operativizar estas cosas, y hemos dicho que la parte más importante de la higiene es precisamente la cuantificación de los peligros, hay algunos peligros o factores de riesgo que no pueden ser cuantificados por los higienistas. Y uno de esos son los de tipo psicosocial. Porque los de tipo psicosocial son cuantificados de forma casi exclusiva por nuestros amigos, los psicólogos. Entonces, pero eso no significa que no estén dentro de esos peligros, ¿no? De esos factores de riesgo están. Pero no lo pueden cuantificar ellos porque eso requiere estrategias especiales y a técnicas que son desarrolladas específicamente por una profesión, ¿no? Entonces, acá no están considerados. Van a estar como definición, pero no considerados en el grupo general de lo que evalúa higiene. Los factores de riesgo químico hacen alusión a todas aquellas sustancias de diversa naturaleza, orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden presentarse en diversos estados en el ambiente de trabajo. Este año, a propósito del 28 de abril, que fue el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y como ya les he mencionado hace un momento, la OIT todos los años genera un informe de estado de la seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial. Este año el informe ha tratado específicamente sobre los daños que se producen a la salud, daños, tanto accidentes como enfermedades ocupacionales, los daños que se producen a la salud por las sustancias químicas. Este año la OIT ha generado un informe que ustedes pueden ingresar a cualquier buscador, entran a Google y ponen, ¿no?, Informe OIT 2014, Seguridad y Salud en el Trabajo, y van a descargar el PDF completo de lo que es el informe sobre sustancias químicas. Y habla, por ejemplo, de algo que es bastante lógico y de lo que hemos estado conversando mucho, pero de repente no le hemos dado mucha importancia. No estamos cuantificando las sustancias químicas, uno. En segundo lugar, no estamos generando controles adecuados. Tres, es abundante la cantidad de sustancias químicas que día a día ingresan al mercado y de las cuales, de muchas de ellas, conocemos solamente aspectos de su accidentabilidad. O sea, sabemos que son inflamables, sabemos que si caen en la piel te irritan, sabemos que si caen en el ojo te va a arder el ojo, pero no sabemos qué va a suceder para nuestra salud el exponernos durante mucho tiempo a estas sustancias. No lo sabemos, porque son sustancias nuevas que están apareciendo y cada día aparecen más. Entonces la OIT este año, 2014, hace un llamado de atención a la comunidad mundial diciendo que seamos más precavidos, ¿no?, en este tema de determinar lo que son las enfermedades, los daños relacionados a la exposición a sustancias químicas que cada vez aparecen más. Y dentro de estas también hace una mención a las famosas nanopartículas, que seguramente ustedes deben haber escuchado. Ahora cada vez tenemos cosas más pequeñas, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo teníamos para almacenar información, teníamos los disquetes, ¿no?, que almacenaban 1.2 megas, creo que almacenaban cada disquete, ¿no? Después aparecieron y se empezaron a utilizar los CDs, ¿no?, que te almacenaban 750 megas. Después aparecieron estos dispositivos a los que nosotros los hemos bautizado como USB Fast, como USB, pero en realidad no deberían llamarse así porque USB se refiere a la forma de la conexión del cuerpo, ¿no? Pero nosotros le hemos bautizado así, ¿no?, los dispositivos de almacenamiento. ¿Cuánto? Aparecieron con medio giga, ¿no?, 500 megas, pues 1 giga, ¿no? Ahora tú observas, hay gigantescos, ¿no?, hay de 60 gigas, ¿no?, han aparecido y cada vez más chiquitos, eso es nanotecnología. El detalle es que la nanotecnología permite la liberación de estas denominadas nanopartículas, ¿no?, que algún impacto se presume pueden tener en la vida de las personas, pero aún no lo conocemos porque es tan poco el tiempo que tenemos expuestos a esto que seguramente lo vamos a ver de acá a un tiempo. Pues el informe este año habla de esto, o sea, habla del riesgo químico, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que ya existían de antes, ¿no?, que ya conocíamos, las pinturas, las sustancias que utilizábamos con los acrílicos, los solventes, los hidrocarburos, ¿no?, los pegamentos que hemos venido utilizando. Sin embargo, hay otras más que están apareciendo y que habrá que prestarles atención, ¿no?, y en las cuales tendremos que aplicar lo que hemos mencionado, o sea, cuantificación. Si no cuantificamos, estamos en problemas. No siempre se va a poder, a veces es costoso hacerlo.
¿sí? En segundo lugar, lo que es la determinación de controles, no solamente orientados a accidentabilidad, sino también orientados a enfermedades ocupacionales, ¿no? Para tener una adecuada protección y protección a los trabajadores y gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos son los peligros químicos. Los efectos que pueden generar son múltiples, ¿no? Efectos irritantes, corrosivos, pueden generar asfixia. El término asfixia se utiliza para todas aquellas sustancias que bloquean el transporte del oxígeno. Normalmente nosotros, para poder vivir, necesitamos de dos cosas importantes. En primer lugar, necesitamos un combustible. Utilicemos ese término, un combustible que nos proporcione energía. Y en segundo lugar, necesitamos una sustancia que nos permita romper ese combustible y liberar energía, ¿no? El combustible que nosotros utilizamos son los alimentos, que nos proporcionan energía biológica a través de algunas sustancias que sus enlaces químicos almacenan energía. Cuando nosotros las introducimos, esas sustancias no nos servirían de nada si es que nosotros no tenemos el oxígeno. Lo que hace el oxígeno es romper esos enlaces y generar la liberación de energía, y eso permite que nosotros vivamos, podamos funcionar. Perfecto. A diferencia de los alimentos que solamente consumimos 3 o 2 veces al día, eso también es cultural. La cantidad de alimentos que nosotros consumimos al día depende del tamaño del estómago. Y el tamaño del estómago es variable. Si usted come mucho durante muchos días, el estómago se hace grande. Y si después de 2 semanas come poco, se va a quedar insatisfecho. Si por el contrario está acostumbrado a comer poco, posiblemente un día le den una comida abundante y no va a comer solamente la tercera o la mitad, ¿no? Adicionalmente está relacionado con las veces al día que comemos como costumbre. Hay países en los cuales se come 3 o 4 o 5 veces al día. Nosotros estamos acostumbrados a comer 3, ¿no? 3. Lo que hace la lógica de que nuestro estómago almacene el alimento 8 horas. Y normalmente estemos acostumbrados, según nuestra talla, nuestro tamaño, a comer para 8 horas. Eso es, ¿no? Nuestra costumbre. Entonces, 8 horas almacena el estómago. Perfecto. Tenemos un almacenamiento de alimentos, pero en el caso del oxígeno nosotros no tenemos un almacenamiento de oxígeno. Por eso es que comemos 3 veces al día, pero tenemos que respirar todo el tiempo, porque no tenemos dónde almacenar oxígeno. Si tendríamos dónde almacenar oxígeno, respiraríamos 3 veces al día. Llenaríamos nuestro depósito de oxígeno y no más. Muy bien, como no tenemos un depósito de oxígeno y tenemos que depender exclusivamente del proceso respiratorio todo el tiempo, todas aquellas sustancias que impiden que el oxígeno haga su función se conocen como asfixiantes, ¿no? Estos son los asfixiantes. Por ejemplo, el cianuro, ¿no? Es una sustancia asfixiante. Entonces, son múltiples los efectos que puedan haber. El término irritante se refiere más que todo a aquellas sustancias que generan reacciones de hipersensibilidad, ya sea en la piel o en las mucosas o en otras partes del cuerpo. Y el término corrosivo se refiere a aquellas que generan lesión, rompiendo el tejido, ¿no? Entonces, te echas ácido sulfúrico a la mano, que es un huevo. Eso es un corrosivo, ¿no? Pero solamente cae lejía en tus manos y vas a ver que las manos empiezan a arder. Eso es un efecto irritante, ¿no? ¿Sí? Asfixiantes o tóxicos. Y en cantidad le dicen que tengan probabilidad de generar daño. Esos son los riesgos químicos, dentro de los 5 que habíamos mencionado. Luego vamos a ver algunos controles, que es lo más importante para esto. Luego tenemos los riesgos o los factores de riesgo o peligros de tipo físico. Antes denominábamos o caracterizábamos a los peligros físicos simplemente diciendo que eran pues estructuras, ¿no? Estructuras energéticas que se encontraban en el ambiente y que generaban daño. Actualmente preferimos decir que son formas de intercambio de energía entre el ambiente y el cuerpo, ¿no? Intercambios de energía que siempre existen. Por ejemplo, en este momento hay temperatura producto de la energía calorífica que llega del sol, ¿no? Acá en el ambiente. Y esa temperatura, ese intercambio de energía se manifiesta en nuestros cuerpos, pero como no es muy exigente, no es muy alta ni muy baja, no nos va a generar daño. Sin embargo, si ese intercambio sobrepasaría los límites que nosotros tenemos de soportar o de tolerar, posiblemente nos ocasionaría daño, ¿no? Entonces, de repente, si tenemos una temperatura de 50 grados externa o una temperatura de menos 20 grados, como pasa en las congeladoras o en algunos trabajos en frío, seguramente nuestro organismo ya no estaría en condiciones de regular esas temperaturas, de soportar esos intercambios bruscos,
y obviamente se generarían problemas, ¿no? Para el ejemplo de las temperaturas. Entonces, cuando hablamos de peligros físicos, hablamos de intercambios bruscos de energía entre individuos y ambiente que se realizan en una proporción mayor a la que el organismo humano es capaz de soportar. Entre estos peligros, a los que denominamos físicos, uno de los más conocidos es el ruido, que ocasiona daño auditivo. Está la vibración, que genera daños de múltiple naturaleza, pero sus daños más importantes están relacionados con el efecto que puede producir a nivel de la médula espinal, que es un órgano del sistema nervioso que está en la columna vertebral, ¿no? Puede generar daño en el sentido de que se pueden producir herniaciones a nivel de la columna con salidas de la médula espinal. Están las temperaturas, que pueden generar ya sea golpes de calor, ¿no? O congelamiento. Está la humedad, ¿sí? La ventilación, la presión, la iluminación, radiaciones. Este es un tema importante. Las radiaciones, ahora estamos expuestos a muchas radiaciones, principalmente de tipo no ionizante, electromagnética, por los celulares. Todos los que estamos acá tenemos un celular, ¿no? A veces dos. La cantidad de radiación a la que estamos expuestos es muy alta. Sin embargo, esa radiación no ionizante, hay estudios sobre eso, pero estamos cada vez expuestos a más. Ya se ha comprobado que si bien no generan enfermedades como el cáncer, que es el riesgo o el miedo que la mayor parte de gente tiene, sí generan trastornos en el almacenamiento del calcio. Y eso se traduce en la mayoría de personas en osteoporosis, ¿no? Y fracturas o la habilidad de los huesos. Eso sí se ha demostrado en estudios. Entonces, posiblemente nosotros, a diferencia de nuestros abuelos o personas que no estuvieron expuestas a ese tipo de condiciones, posiblemente nos fracturaremos en el futuro con mayor facilidad que lo hicieron ellos, ¿no? Porque a diferencia de que ellos, nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de este tipo de radiación. Entonces, las radiaciones se clasifican clásicamente en dos grupos: las no ionizantes, que se asume que son no perjudiciales, salvo en algunas circunstancias, ¿no? Acá están las infrarrojas, la ultravioleta, y las radiaciones de tipo ionizante, que de por sí se sabe que causan problemas a la salud porque rompen los enlaces químicos a nivel celular, generan la formación de iones en esas zonas, radicales libres, y en algunos casos inducen a nivel de los ácidos nucleicos a mutaciones que se traducen en cáncer, ¿no? Aquí están los rayos X, la radiación alfa, beta, gamma, etc. Y otras más que existen pero que acá ya no están mencionadas. En tercer lugar, está el factor de riesgo biológico o peligros biológicos. Entonces, hemos visto primero los químicos, luego los físicos, luego los vamos a ver de manera un poco más amplia porque vamos a ver los controles, que es lo más importante. O sea, cómo determinamos los controles de cada uno de ellos, ¿no? El tercer grupo lo constituyen los peligros biológicos. Los peligros biológicos son muy amplios. El término biológico incluso hace alusión no necesariamente exclusivamente a seres vivos. Acá vamos a ver que se encuentran los virus. Los virus son partículas nucleoproteicas que no cumplen con la definición para decir que son seres vivos, pero que están incluidos dentro de estos peligros biológicos. Están las bacterias, están los hongos, están los gusanos, están los insectos, todos ellos reunidos bajo el término de parásitos o vinculados, que se encuentran en el ambiente y que pueden ser causantes de enfermedades, ¿no? Y que vamos a ver también están en el trabajo, y no solo en el trabajo, sino en circunstancias ambientales como la alimentación. ¿Quién no ha viajado de repente, comió algo y luego terminó con una diarrea? Esa diarrea fue producto de un daño a la salud por un peligro de tipo biológico que no se controló adecuadamente. Y es por eso que ahora existe gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque todos comemos. Si todos comemos, imagínate si no controlamos a las empresas que generan alimentos. Entonces, las empresas que hacen grandes cantidades de alimentos, por ejemplo gaseosas, por ejemplo galletas, no sé, esas empresas enlatados, la mayor parte de esas empresas tienen sistemas de gestión desintegrados en 4 sentidos, ¿no? Calidad, medio ambiente, seguridad, salud ocupacional, que ahora es obligación legal, pero además inocuidad alimentaria, que es otro tema, inocuidad alimentaria, ¿no? Incluso están apareciendo laboratorios ya que se encargan de la valoración de esto. De repente ustedes escucharon la norma ISO 27025, una norma de metrología que se encarga de valorar precisamente medir, calibrar las características en que se valora algunos sistemas de gestión, como por ejemplo el de inocuidad alimentaria.
¿sí? Entonces, ahí está el factor de riesgo biológico o peligro biológico. Continuemos. Bueno, dentro de estos peligros de lo que hemos visto pues, los químicos, los físicos, los biológicos, que luego los vamos a ver, pero en un tema ya de controles. Encontramos a los peligros denominados ergonómicos o de tipo disergonómico. La palabra disergonómico es un término que la OIT utiliza, incluso se utiliza en nuestras guías nacionales, pero que es cuestionado por otras personas. ¿Por qué? Por el simplismo de que esta expresión, esta palabrita disergonómico no está en el diccionario de la lengua española, ¿no? Entonces dicen, lo que no está en el diccionario no debería ser válido, debería llamarse simplemente peligro ergonómico. Bueno, y los que están a favor dicen lo que es ergonómico no es un peligro. Se supone que lo que es peligro es lo que constituye lo contrario. Bueno, denominémosle de cualquiera de las formas, pero debemos decir que estos peligros son situaciones en las que no hay una adaptación. Esta es una palabra clave. No hay una adaptación de las condiciones o elementos o medios del trabajo al hombre. Aquí hay varias cosas, ¿no? Miren, elementos, condiciones, medios de trabajo a la persona que realiza la actividad. Podríamos mencionar dentro de estas condiciones, por ejemplo, los aspectos ambientales, iluminación, ruido, ¿sí? Podríamos mencionar también a otras condiciones de tipo distinto, por ejemplo, el contrato. Tener a una persona en una situación de inestabilidad laboral, ¿no? O de no saber si el fin de mes se va o se va a quedar, no sé, eso también no es ergonómico, ¿no? Porque se refiere a las condiciones de trabajo. Elementos se refiere a todas aquellas cosas que la persona utiliza para realizar una actividad, herramientas, ¿no? Equipos, etc. Y medios de trabajo se refiere más bien a las características o la secuencialidad en que realiza su trabajo. Procedimientos. Muchas veces hay procedimientos que son ambiguos, ¿sí? Tiene que ver también con algunas indicaciones. Algunas veces la jerarquía de la organización no permite tener indicaciones únicas, ¿sí? Hay desorden en la organización y a eso hace alusión esta expresión medio de trabajo. Entonces, la no adaptación de las condiciones, elementos o medios de trabajo se podría considerar como un riesgo, como un factor de riesgo o peligro de tipo ergonómico o disergonómico, y eso también expone al trabajador a ciertas circunstancias generalmente asociadas a malestar, ¿no? Disconfort, ineficiencia y también al desarrollo tanto de accidentes como de enfermedades. O sea, de alguna forma el término ergonómico expande este concepto de daño, porque acá hemos dicho el daño se expresa como accidente o como enfermedad ocupacional, ¿no? O podríamos sumarle acá la palabra incidente y acá trastorno, y quedarían estos 4 aspectos. Pero cuando hablamos ya de la palabra ergonomía, vamos un poquito más allá y nos vamos a el tema de confort y el tema de eficiencia, ¿no? Empresarial, productividad y competitividad. Entonces, esos son los peligros de esta naturaleza. El tema de ergonomía es un tema que se está desarrollando de manera bastante amplia actualmente, muy amplia, y ya no es un tema pequeño o un componente más, sino que requiere incluso otras estrategias adicionales distintas a las que generalmente se utilizaban para los otros tipos de peligros. Y luego vienen estos de acá, ¿no? Yo les mencioné hace un momento, los peligros de tipo psicosocial son más frecuentes de lo que en realidad nosotros hemos mostrado que existen. Empezando la tarde les decía, nosotros somos una sociedad bastante, nuestra cultura es una cultura tendiente al riesgo, es una cultura tolerante, es una cultura de poca exigencia de la calidad. Exigimos poco la calidad, esa es la verdad, ¿no? Y como exigimos poco que nos den servicios o productos de calidad, generalmente tendemos a no propiciar que las organizaciones trabajen o gestionen estos aspectos. Adicionalmente, esa tolerancia y esa permisividad también permite en algún sentido este tipo de peligros en las organizaciones. Una cosa es un niño pequeño al que los compañeros lo maltratan, eso le llama bullying ahora, ¿no? Le llaman así, intimidación, intimidan. Pero otra cosa muy distinta es que una persona de 30 años que tiene un jefe muchas veces de 25 aún permita que se le acose moralmente en el trabajo. Entonces también tiene que ver eso con aspectos culturales, no solo individuales, sino también poblacionales. Pero de que existe, quitando esos aspectos de que existe, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están relacionadas con esto de acá y es muy amplio, ¿no?
Dice, se llaman así a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o la salud de diferentes formas. Entonces, no solamente está, por ejemplo, el sentirse maltratado en el trabajo, el sentirse acosado, sino también están otros aspectos, por ejemplo, la carga mental, está en esta parte de acá, ¿sí? O algunos aspectos de organización de la actividad.